pero tampoco la puede ganar. Entonces, es muy interesante cuando usted ve las declaraciones de los demócratas, que es sobre todo a la que me voy a referir, porque bueno, ya McCain se ha hablado bastante. Ambos plantean que van a retirar las tropas. Sin embargo, una cosa es el discurso y después la práctica. Hillary dijo en declaraciones ayer, soy la única que puede terminar con la guerra de Irak. En un plazo de 60 días dijo, sin embargo, brevemente, dejaría pequeñas tropas de élite para operaciones pequeñas, en las bases que tú mencionabas. O sea, nos vamos a retirar la fuerza mayor, pero vamos a seguir allí. Por tanto, la guerra ha tomado cierto perfil, pero los norteamericanos, el pueblo estadounidense, que sería el otro aspecto que quiero hablar, lo que le interesa es el problema económico. Dentro de los medios hay algunos que se ha visto, bueno, que dicen algo, pero Bush plantea todo lo que tú decías, hemos ganado la guerra, etcétera, etcétera, siguen allí, tienen las bases. Y la economía norteamericana, como se analizó hace poco acá, está en crisis, y entonces voy al costo en vida de la guerra. Estamos hablando de suicidio, estamos hablando de muertos, pero en esta guerra, el ejército, ¿quién compone ese ejército? Mayoritariamente latinos, negros, porque se decía, bueno, se ha creado al interior, también se le está pagando a un ejército. Y blancos de bajos ingresos. Por supuesto. Entonces, es un negocio, entonces me daba mucha risa el otro día porque Bush decía, sí, pero hemos creado empleos con la industria de guerra. Y entonces, en este sentido, no es que una vida valga más que otra, pero indudablemente la afectación de la cantidad, 4.000 soldados que en la práctica son inmigrantes que muchos han entrado precisamente para que le den la ciudadanía, y el hecho de los mercenarios. Y aquí quería detenerme porque más allá de lo político tiene que ver con la implicación para las aspiraciones de dominación de Estados Unidos. Cuando un imperio comienza o inicia la utilización de ejércitos mercenarios, eso lo decía hace poco en una clase, está demostrando su vulnerabilidad y las manifestaciones de su crisis. Ese ejército, como ustedes decían, están en los cuarteles, hay que salvaguardarlo, pero indudablemente al interior de la sociedad estadounidense, precisamente por el control de la comunicación, los medios masivos, porque el problema económico ha pasado a un primer lugar, no ha desempeñado todo el papel que debía jugar. Ahora bien, como de esto se ha hablado mucho en las mesas, yo quería referirme al lobby. Como decía Montes de Oca, la guerra de Irak pasa por todo Medio Oriente. Y esos candidatos tienen una campaña que necesitan millones de dólares. Y entonces el lobby judío, que es muy fuerte en Estados Unidos, y según la revista Fortune, el Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos, la IPAD, es el segundo lobby más fuerte de Estados Unidos, le da, según el Washington Post, a los candidatos demócratas, es el dato que tengo, el 60% del dinero que reciben. Ahora fíjense, los judíos en Estados Unidos solo representan el 3% de la población. Y hay algunos que en encuestas dicen que no le interesa Israel. Pero ¿qué sucede? Que ese 3% se concentra en California, Florida, Nueva York, Pensilvania e Illinois. Los y por tanto más fuertes, deciden quién llega a la presidencia. Y controlan además importantes sectores financieros, bancarios, mediáticos. Ahora me iba a referir a eso, que lo tenía acá. Controlan precisamente, Randy, los 4 sectores claves del poder estadounidense. La defensa, o sea, complejo militar industrial, Wall Street y los medios de comunicación, vinculados entonces a los consorcios armamentistas, petroleros, financieros y tecnológicos. Como lo controlan todo y tienen tanto dinero, entonces, y esto lo veíamos el otro día en un seminario en el SEAMO, el impacto y el costo político en Estados Unidos se está sintiendo, pero se ha manejado mucho en el sentido del miedo, de la posibilidad de otra acción terrorista. Estados Unidos como garante de esto, y entonces el ciudadano medio se preocupa más por cómo va a vivir, mientras estos sectores poderosos tanto apoyan a los republicanos como los demócratas. Y por supuesto, esto lleva a que cualquiera de las variables, sea Hillary, sea Obama, sea McCain, por supuesto, en el estilo de cada uno
retiren en 60 días, retiren en 40 días, retiren en 3 años, van a tratar de mantener a través precisamente de esas bases militares, de esos mercenarios, de esas fuerzas que están utilizando una presencia importante, porque lo último que quiero decir es esto. Irak ha radicalizado determinadas fuerzas en la región, un poco para referirme a lo que decía él, se refería a Hezbollah, etcétera, y entonces por eso no puedo perder, porque si pierdo y me voy, entonces perdí el Medio Oriente. Y los demócratas también lo saben, y también piensan como un partido de un país que tiene aspiraciones de dominación mundial. Sí, sin duda, los dos son también candidatos del imperio, por eso hay una entrevista hoy, en estos días, Cindy Sheehan, la luchadora pacifista, estuvo en nuestro país aquí en esta mesa redonda el pasado año, ha vuelto un poco a la vida activa política y se ha candidateado como candidata independiente en San Francisco para el Congreso norteamericano, y su principal rival será nada más y nada menos que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Cuando le preguntan a Cindy Sheehan en El País, en el periódico español, si es un poco una afrenta a Nancy Pelosi, dice que sí, que es que el Congreso demócrata no ha hecho nada por detener una guerra y que ella no cree que ni Hillary, ni Obama, ni McCain puedan detener esta contienda, y que por lo tanto ella pues aspira a este puesto en el Congreso norteamericano para desde allí pues poder enfrentar una guerra que ha sido costosa. Para ella en lo personal perdió su hijo en esta guerra, como para muchos norteamericanos. Lázaro, ¿quieres decir algo? Yo quería decirte, Randy, que es que tampoco se puede olvidar que en Estados Unidos, como todo es mercancía, ahora han surgido hay un boom, de eso casi no se está hablando, pero hay un boom de empresas de seguridad militar. Y hay varias gente que han empezado a tocar ese asunto, que no solo tiene que ver ya ni con negros. Ya hay mercenarios reclutados a varios países. De América Latina hay unos cuantos. Y estas empresas han creado ya no tanto los lobbies hacia los sectores políticos, sino hacia una alta relación con los altos comandos norteamericanos, las altas élites del poder militar. De manera tal que están creando un emporio que le va a permitir a Estados Unidos en un momento político decir, perfecto, voy a retirar 30.000, 40.000 como efecto político, y eso lo podemos estar viendo quizás este año en las elecciones. Yo no dudo que el viaje de McCain y toda la coincidencia de Robert Gay y de Cheney en Bagdad tenga mucho que ver con una filosofía de esta naturaleza, de que si saco 30.000 soldados, eso tiene un efecto electoral político, y meto 60.000 de estas empresas del sistema de contratistas militares. ¿Qué usted cree, Enrique? Sí, no, indudablemente, esta argumentación de crear las empresas de contratistas militares ha tenido un peso importante en la guerra. Ellos cumplen diferentes funciones. Custodian las grandes instalaciones petroleras, custodian las embajadas, entrenan al ejército y a la policía iraquí, y además hacen operaciones de contrainsurgencia, hacen operaciones de vigilancia, hacen operaciones de inteligencia. O sea, cumplen un conjunto importante de elementos. Esta puede ser una vía. Y hay sabe que en Salvador han estado contratando en Perú, en Chile, en Argentina, en Chile, todos estos ejércitos represores, y tienen un banco importante de antiguos represores y antiguos criminales en todos estos países del Cono Sur, que es un lugar que pueden asimilar. Ahora, nosotros analizamos la guerra y realmente, si usted analiza desde el punto de vista concreto militar, ha sido una derrota. Pero vamos a analizar el punto de vista de las grandes empresas del complejo militar e industrial y de las grandes empresas petroleras. Esta guerra le ha dado grandísimos beneficios. Los contratos militares de compra de armamento, de reparación y reconstrucción de nuevo armamento, de reposición de técnica destruida para las empresas militares, ha explotado. Las ganancias de las empresas petroleras han sido enormes. El año pasado la Exxon ganó 35.000 millones. Ya este año anda por 40.000 millones de dólares de ganancias. La mayor empresa petrolera del mundo, o sea, el año 2007. El presupuesto militar ha aumentado muy por encima de las tasas de la época de Reagan. Casi 100.000 millones de dólares más que lo que gastó Reagan en el año 1986.